Estamos con Arreos Fantasmas y la portada fue la última realización de este talentoso tan recordado como es Roberto Capdevila. ¿Es así, Roberto? Así es así, es un autodidacta, pero de excepción, como ha sido él, que prácticamente me ha hecho todos los dibujos de todos los libros que yo he impreso. Y este fue un dibujo que yo se lo pedí para el libro, y bueno, ni bien él falleció, aunque el libro no estuviese todo terminado, porque hay partes que todavía tengo que agregar, a mí me queda impactado, digamos. La verdad que Roberto era un genio, Era un un loco genio, suelto en un ese... loco suelto, sí, y autodidacta, y además cómo él se compenetraba, digamos, de lo que decía o lo que dice el libro, y provocaba estos dibujos, ¿no? Que eran únicos, ¿no? Era un conocedor de las cosas nuestras de primerísima magnitud, ¿viste? Esas figuras, esos retratos de los rostros de los caciques de esas Ah, sí, épocas sí, son sí, 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 maravillosos. son maravillosos, son maravillosos. Y bueno, entonces yo saqué este primero, que acá, bueno, lo podés ver, está Sí. acá, y realmente me salió, digamos, yo creo que por la inspiración de él me salió bárbaro, porque yo acá trato también el problema de varios personajes, que cada uno de estos personajes que están acá en el índice se podría hacer si fuera un norteamericano, hace Una película. una película realmente, ¿Qué ¿no? personajes rescatás principalmente? Lo más sabroso de estas historias que contás. Sí, me imagino. Pero acá, por ejemplo, yo a veces lo leo y lo releo. Porque acá el problema, por ejemplo, te explico uno de los Sí. problemas, es cuando acá en Iriondo, en la provincia de Santa Fe, invadieron y los indios se llevaron a María Carrier, una francesa que estaba en Iriondo mataron al marido, y a ella, como la vieron una mujer joven y hermosa con los dos hijos, se lo llevaron para la toldería. Cuando lo llegaron allá, Baigorrita, que era también un indio mestizo, un cacique de importancia, al ver la belleza de María Carrier, se la llevó él. Ah, Se lo llevó él con los sí. hijos. Uno murió allá, pero Isidorito no, después fue rescatado. Y a María Carrier prácticamente la lograron, se la llevaba para la zona de Chile, cuando vino el asalto final contra las tribus indígenas, y la alcanzan a rescatar cuando ya estaba prácticamente en la cordillera. Qué Es una historia. cosa tremenda eso, ¿no? Y cómo el cónsul francés juntó dinero, la pudieron llevar hasta Rosario, donde tenía un hermano sastre y demás, y a la postre, o a los postres, fue retornó ella hacia Francia, de donde provenía, ¿no? De donde provenía. Esto Los, es algo de lo que se cuenta está bien, acá. está bien. Los arreos eran una práctica común. Esto era un sistema. Claro, claro. Yo pongo Arreo Fantasma porque en realidad logré documentación inédita de cómo organizaron por el 1860, no hace tanto tiempo tampoco, ¿no? Ciento y pico de años, si querés vos, un devastador malón que fue todo alrededor del Rosario, llegando hasta San Nicolás. De ahí sí se traían los indios como 60 o 70 mil cabezas de ganado. Date cuenta. Ajá. Lo metieron por la provincia de Santa Fe, lo metieron por aquí, y cuando lleva, lógicamente, para llevar de ganado necesita una sola cosa, aguadas, porque el animal puede estar sin comer Pero, 4 o 5 años, pero sin agua no. claro. Entonces lo fueron trayendo por las aguadas acá hasta que llegaron al Hinojo, y en el Hinojo, en vez de seguir para Mejiolo, que era otro de las rutas o de los arríos, depende de dónde venían los saqueadores, se vinieron y pasaron por acá, digamos, pasando Pastorino en la ruta 8, siguiendo el Hinojo para la encadenada. Bien. Y de la encadenada se fueron hasta el sur de San Gregorio, viste, para allá. Todo esto era a los efectos de la alimentación del pueblo originario o Era un trabajo. comercializaban. ¿Cómo era el Era un sistema? trabajo, porque a lo mejor la gente cree que el indio venía solo. No, cada indio venía con 4 o 5 ayudantes. El indio de pelea, el de lanza, era uno, pero traía a su suegro, a su hermano más menor, qué sé yo, a un pibe
20 años, de 10 años, porque todos sabían arrear. 4 o 5 porque los animales habían que llevarlos, pero los que defendían el malón eran los guerreros. Claro. Los guerreros, los que empuñaban Pero por las eso, lanzas. todos esos equipos, todo ese arreo con tantos animales, ¿cuyo destino cuál sería, Roberto? Mira, ¿Cuál? el destino era muy sencillo. Era, en primer lugar, era un negocio comercial. Era el abastecimiento de él y la venta a Chile. Y la venta a Chile y a distintos otros compradores que se lo llevaban. Lo vendían. Y lo vendían y o lo canjeaban por mercadería, por alcohol, por muchos mercaderes, incluso de acá mismo, que iban con las casillas, con las carretas, te das cuenta, llevando una serie de provisiones, como pueden ser asuntos de ropa, lana, en fin, ¿qué necesitaban? ¿Cuántas historias? Oh, es tremendo eso, ¿eh? Es Claro. tremendo. Es tremendo y acá también aparecen cómo había mucha gente que conocía el idioma, el mapudungún. ¿Cómo era el Acá lo idioma? relato, ¿Cómo se llamaba el idioma? el mapudungún, Ajá. que es el idioma mapuche. Si bien eran tribus, en este caso ranquerinas, podían incluso mezcladas con algunas de Calfucurá, porque había 2 o 3 pertenencias, te das cuenta, de que provenían de distintos lugares y tenían distintos cacicazgos. Y acá había muchísima gente que conocía el Mapudungún, incluso dentro, a mí me causa risa porque toman prisionero a un indio por acá cerca de Venado Tuerto y lo lleva a declarar lo llevan el capitán, digamos, el comandante de guardia de la esquina, lo lleva a declarar allá y no sabe declarar, no lo entendían. Entonces dicen, llámenme al soldado Moreira. Y vino el soldado Moreira y el soldado Moreira traducía. ¿Por qué? Porque el soldado Moreira, su madre, era una ranquera. Claro. Y entonces, evidentemente, quien enseña el idioma antes y ahora también es la mamá, lo que lo Exacto. cría. Entonces, Moreira era soldado Era traductor. y era el traductor de capitán cuando le Claro. preguntaban. Y entonces cuando le preguntaba, bueno, si nos parece que no declaró lo que quería decir o no le quería contestar al otro y demás, bueno, agarró el capitán, sacó el revólver y pegó un tiro en la cabeza. Es decir, era prácticamente asimilado a un animal de campo, ¿no? No Claro. sé si me explico. Todo, Lamentablemente, sí, sí, sí. Todo esto ya fue reflejado por vos en muchos libros. Bueno, también abordaste la historia de los irlandeses, por ejemplo, sí, pero de lo que hace al capítulo vinculado con los pueblos originarios o los sí. aborígenes, ya tenés varios trabajos. Sí, sí, tengo varios trabajos. Y te vuelvo a repetir, tiene una segunda parte que, bueno, la tengo ya, la estoy trabajando, veo cuándo lo saco y bueno, vamos a ver. Pero en este hay realmente algunos capítulos como este que te digo yo de Carrier, también hay de otros, Rufino Solano y otros lenguaraces, es decir, tipos que conocían el idioma, te das cuenta, y que estaban cristianos, vamos a diferenciar porque antes se diferenciaban así, si era cristiano o si era de la parcialidad indígena, te das cuenta, que conocían perfectamente los idiomas y se los usaba como lenguaraje en el sentido de que eran los que oficiaban de traductores de un idioma a otro, ¿no? ¿Había algún punto de confluencias en algún andarivel entre cristianos e indios en aquella época o todo era un esquema muy fracturado, muy de guerra permanente? No, había un punto porque había, es decir, muchos cristianos, están en Martín Fierro también, cuando huían, digamos, porque tenían algún problema o alguna circunstancia dolosa entre los cristianos, ¿a dónde huían? A la toldería. Y ahí eran bien recibidos, es decir, dentro de la toldería había muchas personas cristianas. Pero además uno observa cómo San Martín armó su ejército y recurrió a Sí, muchos sí, indígenas también. sí, muchos indígenas, sí, sí, integraban los cuerpos armados, Claro. integraban los cuerpos armados, por eso te digo yo que es una historia riquísima. Si nosotros hubiéramos tenido un espíritu que han tenido por ejemplo, los yanquis, por ejemplo,
con un libro de esto podés hacer 2 o 3 películas, Claro, porque claro. es una cosa extraordinaria, es decir, tiene una fuerza. La realidad de los hechos ocurrida no hace tanto Claro. tiempo acá en nuestra zona que vos te quedás realmente anodado, ¿viste? Porque vos decís, ¿cómo ha ocurrido todo esto? Y hay gente que vamos todavía al colegio y estamos enseñando una historia de Europa medieval, que no tenemos ni idea dónde ocurrió, y no estamos enseñando la historia que ocurrió en Claro. nuestro suelo, acá, en Sí, nuestro sí, sí. suelo, ¿no? Porque hablar de Fortín y Orinoco, te das cuenta. Bueno, a ver, el brigadier general Estanislao López, figura emblemática en nuestra Sí, sí, provincia, sí, 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 tuvo éxitos enormes en lo sí, militar, sí. pero una derrota que fue aquí en el sur. Claro, sí, sí, en Fue el su única. Gamonal. ¿Cómo fue eso? En el Gamonal, sí, ahí tuvo una derrota, sí, fue atacado por los indios y tuvo que retirarse. Que el Gamonal quedaba en una zona, digamos, arriba de lo que es Meringüe, ¿no? Ajá. Esa es la Fue un zona de Meringüe. episodio. Sí, 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 un episodio raro no raro, sino que un episodio de guerra. ¿Te Claro, das cuenta? Un episodio de guerra. Y él fue vencido y tuvo que huir para allá porque no creía que estaban ya en una zona, ¿viste? claro, Y ya los indios lo venían marcando, porque obviamente eran unos grandes conocedores del desierto. ¿No? Había cristianos y el indio en general eran grandes conocedores de lo que era el desierto y nosotros formábamos parte de ese desierto. Nosotros acá en Venado Tuerto, en el sur de la provincia de Santa Fe, en Córdoba, etcétera, etcétera. Y entonces los hechos se sucedían y han sucedido, te vuelvo a repetir yo, en una etapa no tan lejana de lo que hoy en día, claro. porque si hablamos de 1860, 1840, 1870, 1880, sí, yo tengo registrado que 1878 fue el último malón por esta zona. Así que date cuenta vos Claro. cómo se ha Bueno, ido. Es una pena que realmente. el último malón también se vinculó con las primeras viviendas o construcciones que se hacían aquí. La Scala, por ejemplo. ¿Qué recordás de aquellos primeros pobladores? ¿Quiénes son las figuras que más hicieron aquel primer punto de Y partida? bueno, muchos de los que Casey tuvo acá este, fueron personas que habían estado en contacto digamos, de los criollos, ¿no? Porque obviamente cuando esto fue despojado después de la conquista de Roca, toda esta tierra empezaron a tomar un valor formidable. Y Casey primero compró 75 leguas cuadradas, donde estaban los campos del Venado Tuerto, y después compró 100 leguas cuadradas más, que es la parte de Magiolo y demás, que llegaba hasta la provincia de Córdoba y demás, que inmediatamente los puso a la venta, los sacó a la venta con remate público y demás, y empezaron a llegar los irlandeses, empezaron a llegar todo eso. Pero todos los que estuvieron con Casey en este proceso de colonización de esta zona de la Pampa Gringa que se llamó, habían sido personas que habían estado en estos conflictos, digamos, con las tribus indígenas que venían desde la Pampa y sabían perfectamente bien cómo operaban los indios y además, como te digo yo, cómo conocían también el idioma, incluso algunos de Claro. ellos. Prim- Había sí. un cruzamiento, digamos, había una interrelación entre parte de los cristianos y parte de los indígenas ranquerinos. Había un cruzamiento de información, de gente y demás, como ya te digo yo. Sí, sí, sí. Muchas mujeres que habían sacado capturado de acá y había muchos cristianos que estaban también dentro de la toldería, asimilados a la toldería, conociendo el idioma y con algunos de los caciques teniendo relaciones cercanas, ¿no? Había que hacer patria en aquellos tiempos, y uno. Habría que hacer patria, justamente, como se hizo la patria argentina. Y no, lo que a mí a veces me indigna, y como a muchos, y a vos y a otros, es que no conozcamos la historia en profundidad, la historia nuestra. Y la historia, yo ya no la historia de San Martín y demás, valiosa por cierto, sumamente valiosa, sino la historia regional o de la Pampa Gringa que Claro. nosotros habitamos. Porque es la historia de nuestro nutriente, de nuestra tierra, ¿te das cuenta? Que Siempre me hay, apoyo en los programas que hago
en historiadores como es tu caso y también, por ejemplo, en José Favoreto. Y él me trae la Ah, sí, anécdota sí, de que el maestro Francisco Barroetaveña trajo la primera pelota de fútbol aquí. sí, Contaba sí. ese detalle y me Yo me llamaba. acuerdo, sí, Qué notable, ¿no? de Barroeta Bañino. Favoreto ha tenido, ha sido una serie de minucias y de pequeños datos que ahora van adquiriendo cada vez más un valor extraordinario, porque él iba casa por casa, recogía Claro. los datos y si habremos estado juntos hablando de una cosa y hablando de la otra, de todo esto, ¿no? Qué Y bueno lo que decís acerca de la importancia de conocer nuestra propia historia, Roberto, claro, porque, claro, en las currículas no aparece no para que se aparece. tome examen sobre los primeros pobladores. En todo caso, ¿cuáles fueron los primeros pobladores de las civilizaciones asiáticas allá de... Eso a lo mejor se sabe, Claro, pero no sabemos la de acá. Te exacto. das cuenta, la de acá y el por qué, y a dónde estaban y para qué servían, te das cuenta. Y para qué se hablaban en el doble idioma. Que de paso se ha dicho, el mapudungún o el idioma de los mapuches, de los ranqueles y demás, es un idioma fantástico, tiene ¿cómo te lo puedo expresar? Una dulzura o una cadencia Ajá. de expresión ¿Podés que recordar alguna? no es, ¿O es sí, sí, difícil? pero no quisiera, viste, invadir, sí, sí, obviamente que trato de ver algunas, pero tienen una cadencia tan suave, tan linda, porque yo la he visto, he ido a congresos en La Pampa y demás, y me he encontrado con gente que saben el idioma, viste, o que han aprendido el idioma, que también ha sido así. Y tiene, digamos, digamos, un idioma suave, lindo, no Qué un bueno. idioma bruto, sino un idioma con cierta dulzura, te diría yo. Fíjate lo que yo he llegado a conocer, ¿no? Y por eso era conocido por tanta gente cristiana de acá y he hablado con ellos también, ¿no es cierto? He hablado con... Roberto, la vida en los fortines era muy dura. Describime un poquito algunos detalles de esa vida de los fortineros. Mira, la vida de los fortineros realmente es, no, durísima, te diría yo. Vos viste que los fortineros, muchos eran llevados por la fuerza porque habían cometido o algún delito o alguna circunstancia. Era gente de cierta avería. Entonces la vida en los fortines era muy, muy difícil, porque más en los, el caso de Menicué, Guardia de la Esquina, que eran los más cercanos, que vigilaban toda esta zona junto con lo de el Chañar, que estaba en Teodelina y demás, eran, digamos, eran, ¿cómo te puedo decir? El fortinero sabía que estaba en juego permanentemente su vida, aunque la vida tenía un valor distinto para ellos que para nosotros, ¿no es cierto? Se sabía que Claro. se vivía y se moría, ¿no? En cualquier momento. Pero ellos vivían sabiendo que el peligro para ellos era eminente, porque en cualquier refriega y demás, ellos terminaban bajo las lanzas y ellos si podían al otro hacían Claro. exactamente lo mismo, ¿no es Mucha cierto? soledad, ¿no? En cada uno de ellos. Mucha soledad, mucha soledad, mucha soledad. La soledad era abrumadora, la soledad era abrumadora. Y se decía que tanto el soldado de Fortine o de avanzada, o como sabían leer, se hablaba de que sabían leer el campo, porque en esa inmensidad, en esa soledad que vos bien describís, en ese silencio, ellos sabían leer el campo. Leer el campo significaba que sabían ver por dónde habían pasado caballos, por dónde venían, para dónde iban los animales, buscaban, te das cuenta, por Claro. donde el animal le indicaba a la perfección. Alimentación deficiente. Alimentación era fundamentalmente de carne para el criollo, ¿no es Claro. cierto? De cárnica, ¿no es cierto? La atención de salud, por ejemplo, entre los problemas de salud, ¿cómo? Mira, en cada lugar había siempre algunos que habían trabajado a lo mejor en alguna guerra y demás como asistente de médico, como camillero y demás. Acá después venía y ejercían Claro. la medicina, Sí, 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 aunque sí, vos no sí. lo creas, ejercían una medicina precaria totalmente. Y después los casos, digamos, que se podían, se derivaban, digamos, para Rosario, ¿no es cierto? Un lugar de atención un poco más.
¿Cuánto tardaba un viaje entre Venado Tuerto y Rosario en aquellos tiempos, por ejemplo? No, bueno, y tardaba un día. Un día por lo Un día menos. completo, sí, de caballo, cambiando de Cambiando cabalgadura. a Cambiando de ver, los caballos cabalgadura. arrancaban en Plaza San Martín por allí. ¿A dónde era Sí, el sí, punto ahí, de ahí llegaba la dirigencia. la dirigencia? A donde está el Centro Empleado de Comercio, Ajá. ahí llegaba la dirigencia. La dirigencia que venía de allá, bueno, pasaba por Merincue, venía de Rosario, hacía Merincue, y de Merincue venía por todo el camino de tierra, ¿no es cierto? Paseaba por la estancia de Turner, en el Hinojo, que estaba la estancia del escocés Turner, que lo había traído Casey, que ni bien vos bajás la vía y demás a la derecha, estaba la casa, que ahora está el territorio del doctor Enrico. Estaba la casa de Turner, que fue demolida hace poco, también otro pecado grandísimo fue la demolición de esa casa. Y de allí, Al iban centro hasta empleado, ahí era, ahí sí, donde hoy es el el centro centro empleado empleado. de comercio. Entonces la dirigencia primero iba una vez por semana, después 2 veces por semana y demás, y esa dirigencia que traía pasajeros, que traía pobladores, era la que traía también cartas, la que traía elementos Claro. de uso o necesarios para vivir, ¿no es cierto? Lo La traía la dirigencia, un dirigencia. carruaje para Sí. 4 o 5 pasajeros, sería así. 4 o 5 pasajeros y después tenían distintas tarifas. El que iba adentro, cerrado y demás, era una tarifa la más cara, y si no el otro, algunos iban arriba de todo el carruaje, o si no con los postillones. Claro. Iban, ¿no es cierto?, con los Sí, sí, postillones sí. arriba de algún caballo o digamos en la parte del manejo de los carruajes. Entonces iban pagando de acuerdo a las Claro, circunstancias. y las postas para ir cambiando caballos, que de aquí, Sí, sí, bueno, sí, se iban, las postas estaban a una distancia de unos 30 kilómetros, claro. 40 kilómetros, 50 kilómetros, se iban haciendo las postas, te das cuenta. Bueno, claro, las tolerías también, con esa vida No, nómade que tenían sí. los indios, que lo cierto es que era también un esquema de vida muy duro, ¿no? Ellos venían y tenían su punto, ellos venían y, por ejemplo, se venían y se instalaban en Loreto. Loreto es la zona de Masqueolo, cerca de alguna laguna, hacían un campamento. Y ahí estaban en un campamento donde había muchas personas, traían los utensilios, la gente que hacía de comer, lo que te digo yo, los viejos, y los que iban a arrear el ganado y demás, y después de ahí partían, porque ellos ya venían con los datos precisos, ¿no es cierto? La hacienda está en la zona pasando Villada, entonces iban a sacar la hacienda ya más cerca de Rosario y demás, y ellos sabían que esa hacienda la traían a la base, donde después de la base se encargaba del arreo, te das cuenta. Roberto, Arreos Fantasmas es el título de tu último trabajo, pero se viene otro después también, ¿no? Para completar esto, Sí, sí, hay otro donde me quise apurar porque la amistad mía con Cadevila ese día claro. es una amistad así simple, sino una amistad profunda. Y entonces yo quise sacar esto como un homenaje hacia él, ¿no es cierto? Hacia su figura. Y estoy terminando la otra parte de los otros relatos. Y, y bueno, porque eh, cuando vos entras o te adentrás en lo que es la historia, la historia viva de tu tierra, realmente te conmociona. Y hay cosas que conmocionan porque, por ejemplo, Baigorria, el coronel Baigorria, le va a decir a un cacique en una oportunidad que dejara y que se arrimara a la parte cristiana, dejara la vida de tribu y se arrimara. Y entonces el cacique le dice, hermano, dice, me estás pidiendo una cosa imposible de cumplir. Porque ¿cómo puedes creer vos que yo, que tengo enterrado a mi padre en estas dunas, me puedo ir de este lugar? Claro, Eso imposible para ellos. claro,
la profundidad de su pensar, de su Sí, sí, sí. pensamiento, ¿te das cuenta? Roberto Landaburu, muchísimas gracias. La verdad que siempre es un gusto grande recorrer la historia. La vamos a seguir porque esto es Con todo inagotable, gusto, ¿no? con Aparte todo está gusto. siempre investigando, buscando. Sí, tengo todavía para revisar mucho material, porque una vez yo en el Archivo General del Ejército encontramos una caja con mucha documentación de Santa Fe que estaba ahí olvidada, y yo me hice fotocopiar todo eso, obviamente. Y bueno, y después hay que traducir los mensajes, porque date cuenta un comandante de Fortín cómo escribían. Claro. ¿Te das cuenta? Vos Sí, ves sí. una O y allá lejos ves una I. Eso significa que era hoy. ¿Te das cuenta? Tenés que Claro, traducir un poco claro. la caligrafía, porque no eran, había gente que no sabían ni leer ni escribir, y alguna poca que sabía leer y escribir algo. Habrá habido algunos que sabían leer un poco más, ¿no es cierto? Pero era escaso el conocimiento, Claro. ¿te das cuenta? Muchas gracias. No, gracias a vos.